No sé, no puedo leer. Solo los miopes pueden leerlo, como yo. Yo soy miope, yo tengo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tu verdadera y ilumina a todo luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, continuamos donde nos quedamos el último día. Recordáis que estuvimos viendo del capítulo 11 de los Hechos ese hecho tan trascendental que supuso la fundación de la Iglesia de Antioquía. Fue ese paso trascendental junto con la conversión de Cornelio, pues es la universalización del cristianismo, es decir, cómo los gentiles empiezan a entrar en la Iglesia. Pues vamos a continuar cómo esta Iglesia de Antioquía, aunque incipiente, manda una limosna para los pobres de Jerusalén. Recordáis que dijimos que la Iglesia de Jerusalén estaba muy necesitados, era una iglesia pobre y Pablo hace continuas colectas para esta iglesia. Vamos a leer entonces del capítulo 11 de los Hechos, los versículos del 27 al 30. Por aquellos días bajaron de Jerusalén a Antioquía profetas, y levantándose uno de ellos, por nombre Agabo, vaticinaba por el Espíritu una grande hambre que había de venir sobre toda la tierra, y que vino bajo Claudio. Los discípulos resolvieron enviar socorros a los hermanos que habitaban en Judea, cada uno según sus facultades, y lo hicieron, enviándoselo a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Muy bien, ¿veis? Varias veces los historiadores romanos han hablado de esta escasez de este hambre que vendría bajo el reinado de Claudio. Creemos, por tanto, que nos encontramos en el año 44, porque es el año en que murió Herodes y el año en que Bernabé y Pablo bajan a Jerusalén para traer la limosna a la iglesia de Jerusalén. Seguramente, ante el anuncio de este profeta de Ágabo que profetizó esta gran hambre y viendo las necesidades que tenía la iglesia de Jerusalén, pues la iglesia de Antioquía se anticipa pues, para socorrer a los cristianos de Jerusalén. Fijaos, aunque ha leído que y lo hicieron enviándoselo, ha leído a los ancianos, aquí ponen los presbíteros, es lo mismo, pero conviene ver quiénes eran estos presbíteros entonces. Llama la atención de que la colecta se la envíen a los presbíteros y no hacen mención a los apóstoles en Jerusalén. ¿Quiénes eran estos presbíteros? Pues fijaos, constituían una especie de senado, una especie de colegio que ayudaba a los apóstoles en el gobierno de la comunidad. Por lo tanto, no hay que reducir su espacio a solo de tipo administrativo, sino que los vemos pues, en funciones de tipo doctrinal y de gobierno. Si recordáis, cuando el Concilio de Jerusalén se reúne, leemos, mirad lo que dice Hechos de los Apóstoles 15:6.
apóstoles y los presbíteros se reunieron para estudiar el asunto. ¿Veis? Los apóstoles y los presbíteros se reúnen para solucionar el asunto. ¿Sabéis cuál era el problema en el Concilio de Jerusalén? Precisamente de que estos gentiles que entraban al cristianismo, si tenían que pasar o no por la ley de Moisés y circuncidarse. Pero son los apóstoles y los presbíteros los que se unen. Y fijaos, Pablo y Bernabé, tomando como ejemplo a estos presbíteros de Jerusalén, dejaban establecidos presbíteros al cuidado de las iglesias que iban fundando en sus distintos viajes, en su primer viaje. Leer, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, 14, 22, 23, 21, 23, 14, 21, 23. Evangelizada aquella ciudad donde hicieron muchos discípulos. Se volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando las almas de los discípulos, exhortándoles a permanecer en la fe, diciéndoles que por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de Dios. 14, 21. El 23. 21, El 23, lea hasta el 23. 23. Sí. Les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la imposición de las manos. ¿Veis? Constituyen presbíteros en cada iglesia, dándolos al frente de esa iglesia. O tienen una función doctrinal y una función de gobierno. Y a estos presbíteros, en un primer momento, hay que equiparar el término obispos. Es decir, que en esta primera etapa, tanto presbíteros como obispo era lo mismo, era similar. Luego será un poco más tarde cuando se distinga claramente entre obispo y presbítero. Pero en esta época inicial, el presbítero y el obispo era lo mismo. Mirad lo que dice San Pablo en la carta a Tito 1, 5, 7. Te dejé en Creta para que acabases de ordenar lo que faltaba y constituyes por las ciudades presbíteros en la forma que te ordené, que sean irreprochables, maridos de una sola mujer, cuyos hijos sean fieles, que no estén tachados de liviandad o desobediencia, porque es preciso que el obispo sea inculpable como administrador de Dios. ¿Veis? Está dando el mismo título al presbítero que al obispo, está diciendo cómo deben ser. Por lo tanto, en esa primera etapa es similar el mismo. Luego, poco después, como unos 50 años más tarde, en las cartas de San Ignacio de Antioquía, pues ya se distingue claramente al obispo del presbítero, figurando el obispo en el vértice de la jerarquía y por debajo el presbítero y el diácono. ¿Por qué este nombre de presbíteros, a los que podríamos decir sacerdotes cristianos? Pues porque mientras duró el templo de Jerusalén y mientras duró la liturgia del templo, el término de sacerdotes se guardó para los sacerdotes judíos, que ejercían su función en el templo, y para los cristianos, para los sacerdotes cristianos, se toma el nombre de presbíteros. Bien, vamos a ver, y empezamos ya el capítulo 12, cómo en la época de este Herodes, ahora veremos quién, la muerte de Santiago y prisión de Pedro. Empieza pues con Herodes una nueva persecución a la iglesia. Vamos a leer del capítulo 12, versículos del 1 al 5. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada. Viendo que esto era grato a los judíos, llegó a prender también a Pedro. Era por los días de los ácimos, y apresándolo, lo metió en la cárcel, encargando su guarda
a 4 escuadras de soldados con el propósito de presentarlo al pueblo después de la Pascua. En efecto, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba instantemente a Dios por él. Oraba de continuo, a todas horas, instantemente. Sí. Vamos a ver. La primera vez que uso la palabra. Parece que se deduce por los hechos que Pablo y Bernabé están todavía en Jerusalén y este Herodes que es aludido aquí es Herodes Agripa I. Vamos a ver, a veces nos podemos liar un poco con los Herodes, pero en la historia evangélica tenemos fundamentalmente 3 Herodes. Herodes el Grande, que es el del nacimiento de Cristo, el de la matanza de los inocentes. Después le sucede su hijo, Herodes Antipas, que es el que manda decapitar a Juan el Bautista, y este Herodes, que es sobrino de Herodes Antipas, es Herodes Agripa I. Este Agripa I se quedó huérfano muy pronto, y se quedó huérfano porque su padre, Aristóbulo, murió, pero porque fue mandado a matar por su propio padre, Herodes el Grande. Vio en él una confabulación de poder y de cosas de estas, y cuando tenía solo 3 años, Agripa, muere su padre, ya lo digo, mandado a justiciar por Herodes el Grande, y es criado en la corte de Roma. Va con su madre, ya digo muy joven, un niño, 3 años, y mientras dura su madre, la cosa no va mal, pero después que muere su madre, lleva una vida licenciosa, una vida de juergas, hasta el punto de que Tiberio le hace encarcelar poco tiempo antes de morir Tiberio. Pero cuando sube al trono Calígula, que había sido compañero de juerga de Agripa, pues le da el título de rey. Le da unos territorios por la parte septentrional de Palestina, y después Claudio, cuando sube al poder, le da Judea y Samaria. Es decir, que este volvió a reunir en su territorio pues prácticamente todo lo que había tenido su abuelo, Herodes el Grande. Bueno, pues este es el personaje con el que se va a enfrentar ahora la Iglesia. Decía que viene una nueva persecución contra la Iglesia, pero ahora otra vez contra los apóstoles. Y no es que este Herodes Agripa tuviera mucho contra los cristianos, sino que quería complacer a los judíos. Si habéis visto, dice: dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada, viendo que esto era grato a los judíos, y llegó a prender también a Pedro. Es decir, por complacer a los judíos, pues viene esta persecución que ahora va dirigida contra los apóstoles. Visteis que en un principio también el Sanedrín iba contra los apóstoles, después tras la muerte de Esteban, esa persecución iba más dirigida hacia los helenistas, ese grupo que formaban los de Esteban, y ahora vuelve otra vez, pues quería el pueblo que fuese directamente contra los apóstoles. ¿Por qué? Porque se habían dado hechos fundamentalísimos, como fue la conversión de Cornelio y la fundación de la iglesia de Antioquía. Y esto pues a los judíos les hacía pensar que iban a perder su puesto de privilegio. ¿Cuál era el puesto de privilegio que tenían? Pues que se creía que era el único pueblo elegido por Dios y los únicos herederos de las promesas mesiánicas. Y eso de que un gentil se sentara a la misma mesa y participara de esas bendiciones mesiánicas, pues los judíos no lo veían, ¿no? Y por eso esta persecución. Fijaos, es curioso que Lucas no dé muchos detalles de la muerte de Santiago. Este Santiago es el apóstol Santiago el Mayor, el hermano de Juan, el que la tradición nos dice que predicó en un principio en España. Tenemos el gran privilegio de España. Tuvimos a 2 grandes apóstoles predicando, por el norte Santiago y por el sur Pablo. Parece que Pablo, habéis visto en la carta a los romanos como él mismo dice que tiene empeño en ir a España. Parece que entró por la parte del sur, por San Lucas, recorrió el Guadalquivir hasta Sevilla, Andalucía, y luego parece que salió por Cartagena o
algo por el estilo, pero bueno, a lo que iba, que dos grandes apóstoles, o sea que tenemos la palabra de Dios, tenemos el Evangelio de primerísima mano, de los grandes apóstoles, Santiago y Pablo. Decía que no cuenta, no nos da detalles de la muerte de Santiago, quizás sea porque el protagonista principal es Pedro y no quiere desviar la atención. Fijaos, por lo que respecta al encarcelamiento de Pedro, dice, fue encarcelado por los días de los ácimos, es decir, durante la semana de las fiestas pascuales. La guardia que Herodes manda poner es exagerada, 4 escuadras de 4 soldados. Hacían turnos de 3 horas cada escuadra, cubrían así las 12 horas del día, en las distintas horas que estaba dividido el día, en prima, tercia, sexta y nona, y en 4 vigilias por la noche, es decir, tenía continuamente 4 soldados custodiándole. Bien, Herodes, ¿por qué toma estas precauciones? Porque seguramente ya sabe que Pedro ha estado encarcelado en más ocasiones y ha salido de la cárcel de forma inexplicable. Pero así, mientras Pedro estaba encarcelado, dice, la iglesia oraba instantemente a Dios por él. Es decir, oraba en todo momento, constantemente. Es, como dijo algún autor, es la primera vez que tenemos la oración pro pontífice, la oración por el Papa, la oración por Pedro, que está encarcelado. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo Lucas nos va a contar con todo tipo de detalle otra vez la liberación de Pedro de la cárcel. Vamos a leer el capítulo 12, el versículo del 6 al 17. La noche anterior al día en que Herodes se proponía exigirle al pueblo, hallándose Pedro dormido entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y guardaba la puerta de la prisión por centinelas. Un ángel del Señor se presentó en el calabozo que quedó iluminado, y golpeando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y se cayeron las cadenas de sus manos. El ángel añadió, cíñate y cálzate tus sandalias. Hízolo así, y agregó, envuélvete en tu manto y sígueme. Y salió en pos de él. No sabía Pedro si era realidad lo que el ángel hacía, más bien le parecía que fuese una visión. Atravesando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad. La puerta se abrió por sí misma y salieron y avanzaron por una calle, desapareciendo luego el ángel. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo, ahora me doy cuenta de que realmente el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Reflexionando, se fue a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos y orando. Golpeó la puerta del vestíbulo y salió una sierva llamando Rode, que luego que conoció la voz de Pedro, fue a decirle alegría, sin abrir la puerta, corrió a anunciar que Pedro estaba en el vestíbulo. Ellos le dijeron, está loca. Insistía ella en que era así, y entonces dijeron, será su ángel. Pedro seguía golpeando, y cuando le abrieron y le conocieron, quedaron estupefactos. Haciéndole señal con la mano del que callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel y añadió, contad esto a Santiago y a los hermanos. Y salió yéndose a otro lugar. Muy bien. ¿Ves con qué todo tipo de detalle nos narra Juan y nos narra Lucas la liberación milagrosa de Pedro de la cárcel? Sin duda es
casi seguro que recibiera esa información de primera mano del mismo Pedro. Y en cuanto a los detalles de lo que sucede en la casa, pues sea Juan Marcos, que sin duda debe ser un testigo ocular, el que le dé noticias de primera mano. Este Juan Marcos que aparece es Marcos el Evangelista, el primo de Bernabé, el que ahora, cuando Bernabé y Pablo vuelvan a Antioquía, se van a llevar consigo a Marcos. Marcos le va a acompañar en el primer viaje apostólico, como hemos recordado ya en otras ocasiones, y mientras están en ese primer viaje apostólico predicando en Chipre, pues en la isla, pues Marcos les acompaña. Pero cuando dan el salto al continente, que van a recorrer toda la zona del Asia Menor, pues Marcos les abandona, vuelve a Jerusalén. Y en el segundo viaje apostólico, Bernabé quiere llevarlo consigo, Pablo dice que no, porque le abandonaron el primero, esa disputa que hemos oído en alguna ocasión estuvo, y Bernabé con Marcos se van a predicar a Chipre y Pablo, tomando a Silas, inicia el segundo viaje apostólico, que va a recorrer las mismas iglesias que ha recorrido en el primer viaje, pero en el sentido contrario. El recorrido va a ser prácticamente el mismo. Sin embargo, vemos que este Juan Marcos, al final, le volvemos a ver como colaborador de San Pablo, y que le es muy útil para el ministerio. Dice leer en 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Tráete a Marcos contigo, pues me es muy útil para el ministerio. Veis, es Pablo el que está escribiendo a Timoteo y le dice que se traiga a Marcos, que le es muy útil para el ministerio. Y también aparecerá como discípulo de Pedro. Parece que acompañó a San Pedro en su predicación, en Primera de Pedro 5:13. Os saluda la Iglesia de Babilonia, partícipe de vuestra elección, y Marcos, mi hijo. ¿Veis? Da el saludo al final de la carta de parte de Marcos. Es el autor del segundo evangelio y tan discípulo fue de Pedro que se dice que el evangelio de Marcos está un poco influenciado por la predicación de Pedro. Igual que el evangelio de Lucas, pues tiene la influencia de la predicación de Pablo. Bien, pues a casa de María, la madre de este Juan Marcos, llega Pedro, después de liberado, y lógicamente no quiere detenerse, pues porque corre al río. Fijaos que dice, la noche anterior al día en que Herodes se proponía exhibirla al pueblo, y sin duda, pues yo creo que para hacer lo mismo que había hecho con Santiago, ¿no? Decapitarlo o matarlo. Pues lógicamente no quiere entretenerse por prudencia, y después de contarles cómo ha sido su liberación y de decirles que se lo cuenten a Santiago, este otro Santiago es Santiago el Menor, el que Pablo denomina como el hermano del Señor, el que veremos al frente de la iglesia de Jerusalén. Pues dice, se fue a otro lugar. ¿Cuál fue ese otro lugar al que se va Pedro? Pues no se sabe con certeza, se piensa con cierta probabilidad dónde pudiera ser, pero o es Antioquía o es a Roma. En Antioquía sabemos con certeza que Pedro estuvo en Antioquía, cuando el famoso incidente de Antioquía con Pablo, que nos cuenta Pablo en su carta a los Gálatas. Pero es muy probable que ese otro lugar sea Roma, porque según testimonios antiguos, Pedro visitó Roma en los primeros años de Claudio, y es precisamente en los momentos en que nos encontramos, en esos primeros años de Claudio. Luego, ese otro lugar donde se va Pedro
es probablemente, con toda probabilidad, Roma. Es extraño que Lucas no dé el nombre de Roma, pero quizás sea por un artificio literario, es decir, no quiere seguir contando los hechos de Pedro en Roma, puesto que se va a despedir aquí ya de Pedro, y a partir de ahora el personaje central de los hechos será Pablo. Si vuelve a hacer alguna mención de Pedro, es precisamente con algún hecho relacionado con Pablo, como fue en el Concilio de Jerusalén, en que nos da un dato cronológico importante, porque es el año 49 donde vuelve a situar a Pedro en Jerusalén para ese concilio. Bueno, vamos a ver la muerte de Herodes, este perseguidor de la Iglesia. Leemos ahora los versículos del 18 al 23. Un segundo. Cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados no un pequeño alboroto, por lo que había sido de Pedro. Herodes le hizo buscar, y no hallándole, después de someter a juicio a los guardias, los mandó ejecutar. Luego, bajando de Judea, residió en Cesarea. Estaba irritado contra los tirios y sidonios, que de común acuerdo se presentaron a él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, le pidieron la reconciliación, por cuanto su región se abastecía del territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido de las vestiduras reales, se sentó en su estrado y les dirigió la palabra. Y el pueblo comenzó a gritar: palabra de Dios y no de hombre. Al instante le hirió el ángel del Señor, por cuanto no había glorificado a Dios, y comido de gusanos expiró. Muy bien. Ángel. ¿Veis? El proceder de Herodes con la guardia no debe extrañar, porque era lo habitual en esos casos. Sacaba a un preso, la responsabilidad de las guardias, y los manda al suplicio. Fijaos, el hecho de que los soldados no se enterasen da pie a pensar que se debió producir este hecho en la última vigilia de la noche, porque si no, en el relevo de una vigilia a otra, pues se habrían dado cuenta de la desaparición de Pedro. Dice que Herodes, después de esto, después de las fiestas, estaba la fiesta pascuales, como habíamos visto antes, baja a Cesarea, que era la residencia del rey entonces, y fue la residencia luego después también de los procuradores romanos. Su muerte nos la narra Lucas, nos la cuenta Lucas con bastantes detalles. En un solemne acto público se presenta impresionantemente vestido y recibe adulación por parte del pueblo como si fuera Dios. Le aclama y ante esa aclamación blasfema, pues sube la muerte del rey. Fijaos, esto que nos cuenta Lucas, de que el ángel del Señor le hirió, el ángel del Señor, por cuanto no había glorificado a Dios y comido de gusanos, es una manera de hablar de Lucas, atribuyendo directamente a Dios lo que en nuestro lenguaje pues atribuimos a causas humanas. Esto en los autores sagrados es muy propio en Biblia, es decir, que los autores sagrados que miran las cosas desde un plano muy alto dan un salto hasta la causa primera sin caer en la causa segunda. Lo más probable es, por lo que cuentan también otros historiadores, como Josefo de la muerte de Herodes, es que se trataba de un ataque de apendicitis con algunas complicaciones más, probablemente de tipo ulceroso. Y eso conllevó pues, a lo que dice un poco Lucas, que comidos de gusano expiró.
La muerte no fue instantánea en el altar, porque Josefo, por ejemplo, cuenta que murió a los 5 días. El hecho de que Lucas diga que fue herido por el ángel y murió comido de gusanos da pie a pensar que conllevaba un tiempo, ¿no? Que no fue en el acto público. Bueno, esta noticia de la muerte de Josefo, de Herodes, que nos cuenta Josefo, pues nos da un dato importante, sobre todo de valor cronológico. Dice Josefo que Herodes murió después de cumplirse 3 años de su reinado sobre toda Judea, lo que nos da el punto exacto de que nos encontramos en el año 44. Bien, Bernabé y Saulo, Pablo, vuelven a Antioquía después de haber dejado la limosna que traían para Jerusalén. Vemos los versículos del capítulo 12, versículos 24 y 25. La palabra de Dios iba creciendo y se difundía. Bernabé y Saulo, terminada su misión, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, sobrenombre Marcos. Muy bien, ¿veis? Dos noticias nos dan tan escuetamente en estos 2 versículos. Que la iglesia, que la palabra de Dios se difundía más y más, y que Bernabé y Saulo, una vez cumplido su misión de traer la colecta a Jerusalén, regresan a Antioquía acompañados de Juan Marcos. Pues con la muerte del perseguidor, con la muerte de Herodes, pues reina una cierta tranquilidad y una cierta paz en la iglesia. Claudio había querido restituir en el trono al hijo de Agripa I, que era Herodes Agripa II, pero era muy joven, tenía 17 años, y sus colaboradores le hacen desistir de la idea, con lo que empiezan a gobernar otra vez los procuradores romanos. Y en esa lucha más o menos intensa entre los procuradores y los judíos, pues parece que dejan un poco en paz a la iglesia. Ya digo que los hechos narrados de la muerte de Herodes estamos aproximadamente, bueno, no aproximadamente, casi con certeza en el año 44. Y vamos a ver pues un hecho trascendental, como va a ser que el Espíritu Santo, otra vez el Espíritu Santo actuando, va a elegir para el apostolado a Saulo y a Bernabé. Vamos a ver ya de ese capítulo 13 los versículos del 1 al 3. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio Cirenense, Manaén, que había sido criado con Herodes, y Saulo. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaba el Espíritu Santo les dijo: separadme a Bernabé y Saulo y enviadlos a realizar la misión a la que los he llamado. Ayunaron, pues, e hicieron las señas. Les impusieron las manos y los enviaron. Fijaos, comienza una nueva etapa en la historia de la Iglesia. Es decir, después de esos 2 momentos trascendentales, que fueron la conversión de Saulo y la predicación en Antioquía, es ahora cuando el hecho, pues, de la predicación adquiere, podríamos decir, un carácter universal, porque se van a dedicar, y vamos a ver cómo van a empezar a entrar en masa los gentiles a la iglesia. Nos hallamos en la iglesia de Antioquía. Bernabé y Saulo han regresado de Jerusalén y el Espíritu Santo, lo mismo que en otras ocasiones trascendentales, como cuando Pentecostés, como cuando la conversión de Cornelio, como tantas veces, pues es también ahora quien toma la decisión. Y ayunando y orando, dice el Espíritu Santo: segregadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. No nos indica cuál es la obra a la que los ha llamado, pero sabemos que le llama para el apostolado entre los gentiles. De San Pablo ya sabemos que había sido llamado por Dios
para este ministerio. ¿Recordáis cuando subió la primera vez a Jerusalén, que tuvo esa estación en el templo, donde Dios le dice, vete porque te tengo destinado una misión para predicar entre los gentiles? Bueno, de Bernabé no sabíamos que estuviera en esto, a no ser que se pueda prever o intuir, porque recordáis que cuando esos perseguidos por Esteban llegan a Antioquía y predican en Antioquía y empiezan a convertirse los gentiles, los apóstoles mandan a Bernabé a Antioquía como delegado apostólico, podríamos decir, ¿no?, para certificar que la doctrina que se está dando es verdadera y para, decíamos, tener esa ten con ten entre judíos y gentiles. Dice, bueno, pues a esta orden del Espíritu Santo, después de ayunar y les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quiénes eran estos profetas y doctores? ¿Y qué significaba esa imposición de manos que hicieron sobre Pablo y Bernabé? En cuanto a los profetas y doctores, se nos da el nombre de 5, pero en 2 grupos. Un grupo de 3 y el otro de 2. Parece, aunque no sea muy determinante, que los 3 primeros son profetas y los 2 últimos doctores. Encabeza la lista Bernabé y termina la lista Saulo. Fijaos, de Bernabé y Saulo vamos a ver y vamos a continuar oyendo, porque ya digo que a partir de ahora será Saulo el autor principal de los Hechos de los Apóstoles. Pero de los otros no sabemos nada. De Simeón, de Lucio y de Manahén, nada sabemos. El que se nos diga que Lucio se presenta como de Cirene, pues nos da pie a pensar que sería uno de los que formaba parte de esos perseguidos que llegan a Antioquía a predicar tras la muerte de Esteban. En cuanto al cargo de profetas y doctores, algunos han querido ver en ellos pues una especie de carismáticos, es decir, personas individuales que están dotadas con algún don del Espíritu Santo, como el don de profecía para los profetas y el don de didascalia, que era un don de enseñanza, de exposición clara de la doctrina, de los doctores. Bien, la opinión tradicional dice que se trata así de carismáticos, pero dotados al mismo tiempo de funciones de gobierno. Fijaos, si nos atenemos a lo que nos dice la Didache, recordáis que eso he hablado alguna vez de la Didache. La Didache viene definida el título como la predicación de los apóstoles, es decir, recoge la predicación de los apóstoles. Nos puede dar bastante luz sobre estos profetas y doctores. Dice la Didache: elegíos pues obispos y diáconos dignos del Señor, pues también ellos os administran el ministerio de los profetas y los doctores. Y añade: no los despreciéis, pues ellos son los honorables entre vosotros, juntamente con los profetas y con los doctores. Es decir, que estos profetas y doctores pertenecían al ministerio regular eclesiástico y, junto con los apóstoles, llevaba pues la dirección de la comunidad. Su misión fundamental, pues ser misioneros o predicadores, como parece insinuar el mismo hecho de profetas y doctores. Es decir, los profetas, bajo el impulso o iluminación del Espíritu Santo, anuncian el carisma, es decir, proclaman la palabra, el Evangelio. Y los doctores, con el don de didascalia, es que se prepara, serían los que preparaban a los convertidos para recibir el bautismo. Pero fijaos, del carácter sacerdotal de los profetas no se puede dudar, porque son llamados pontífices y podían celebrar la Eucaristía lo mismo que los presbíteros y los obispos. Bueno, pues decíamos que en cabeza de los profetas y de los doctores estaba el apóstol. Leen 1 Corintios 12:28.
Así pues, Dios nos ha establecido en su iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. ¿Veis? Primero apóstoles, profetas y doctores, los que ahí llaman maestros. Bien, pues el Espíritu Santo, ordenándose llegar a Bernabé y a Pablo para el apostolado de los gentiles, les promueve a esa primera categoría. Recordad que os dije que tanto Bernabé como Pablo son considerados apóstoles. Ahora son constituidos apóstoles por el Espíritu Santo. Y en adelante, en varias ocasiones, se les va a conocer como los apóstoles. Bernabé y Pablo, por ejemplo, son los apóstoles 14. Cuando se enteraron de ello, los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestidos y se lanzaron entre la gente. Vale, ¿veis? Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo se dieron cuenta, se rajaron, trataban de adorarnos como si fueran dioses, y como estaban hablando en Laquionia, porque están en Laquionia, pues no se enteraban en un principio. Cuando se enteran que quieren adorarle como Dios, dice. Pero, ¿veis? Hablan de los apóstoles Bernabé y Pablo. ¿Y cuál era el significado de la imposición de manos que hacen sobre Bernabé y Pablo? Claro, no era para conferir ningún oficio o cargo, como fue, por ejemplo, el hecho de la imposición de la mano de los apóstoles para la institución de los diáconos, que sí fue para conferirles un oficio o un cargo. Esta imposición de manos no es nada más que para implorar sobre Bernabé y Pablo la bendición de Dios en orden a la misión que iban a realizar. Pues algo semejante o parecido como la imposición de mano de Jesús sobre los niños, o la imposición que hacían los patriarcas sobre sus hijos para pedir la bendición de Dios sobre ellos para su vida. Bien, pues nos quedamos aquí y el próximo día continuamos. Empezamos. Virgen bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se gobiernan los ángeles. Haz que nosotros mismos nos parezcamos a ti. Que no declare cuántos años y se añade la eternidad. María, sol del cielo, desierta por la vida por aire de la muerte, e ilumina los espíritus que quedan en tinieblas. Reflejando el rostro de Cristo, concédenos los efectos de tu luz y tu fervor. María, poderosa como el ejército, concédenos la salvación, la victoria. Vamos a verle y nuestros enemigos se sobreviven con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantada en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.